hablamos de que la conversión es una de las claves más importantes del documento final y del proceso del sínodo. Pero vamos a empezar con un momento de oración personal, y los que están en grupito ahí acompañándose lo podrán compartir. Mañana, la primera lectura, ustedes se han ido siguiendo ustedes las lecturas de estos días, si alguno de ustedes lo ha podido hacer. En la primera lectura estamos recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no sé si ayer o anteayer se mostró el martirio de Esteban. Ustedes se acuerdan de Esteban, ¿no? Esteban fue de los primeros mártires del cristianismo, murió apedreado por defender a Jesús, por confesar a Jesús el resucitado. Y los israelitas lo apedrearon. Y dentro de los que estaban en ese grupo, ustedes se acuerdan que había uno que se llamaba Saulo, ¿cierto? Bueno, Saulo después se convirtió en Pablo, como ustedes saben. Saulo se convirtió en Pablo. Y mañana viernes, cuando ustedes lean la primera lectura, se van a encontrar con la historia de cómo Saulo se convirtió en Pablo. Si ustedes se acuerdan de la historia, creo que esta es una historia que todos conocemos, la conversión de San Pablo, que está relatada en los Hechos de los Apóstoles. Saulo estaba decidido a exterminar y perseguir a los cristianos. Era furibundo perseguidor de los cristianos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y en un momento sucede algo, le sucede algo a nuestro amigo Saulo. Dice más o menos así: Saulo, que respiraba amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a Damasco, a fin de encadenar a todos los seguidores de Jesús. Mientras caminaba a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió con un gran resplandor. Saulo cayó en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces les invito a que podamos, cada uno de nosotros, así como a Saulo se le apareció Jesús y le cambió la vida, nosotros estamos en tiempo pascual, estamos sintonizando con el resucitado. Entonces les invito a que cada uno pueda rezar en silencio esta pregunta: ¿cómo Jesús se te apareció en estos días? ¿Cómo Jesús se te apareció en estos días? ¿De qué manera Jesús se te apareció en estos días? ¿A través de una persona, un acontecimiento, una buena noticia, una luz, algo inesperado? ¿Cómo Jesús se te apareció en estos días? Entonces, yo voy a poner una velita virtual y durante un minuto vamos a rezar con esta pregunta: ¿cómo Jesús se te apareció en estos días? Va a terminar el minuto, voy a apagar la vela virtual, voy a salir de la presentación y podemos escribir al chat los que quieran compartiendo cómo Jesús se me apareció en estos días. Y yo lo voy a ir leyendo, lo podemos ir compartiendo. Entonces, aquí va la velita virtual y nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí va entonces esta velita virtual que va a estar un minuto prendida mientras pensamos esta pregunta.
Entonces les invito a escribir en el chat la respuesta a su oración. Yo voy a poner en el mensaje la mía. A mí se me apareció Jesús en estos días por por el cariño de los ecuatorianos que me han recibido acá. Entonces ustedes pueden también compartir cómo se te ha parecido Jesús en gestos sencillos. Yo voy leyendo algunas respuestas en gestos sencillos, en la sonrisa de mi madre, en la sonrisa de mi madre, en un abrazo de paz, la alegría de un matrimonio joven que van a ser papás, en la clase de religión con el segundo medio A, maravilloso, en un joven de calle, en personas que requieren la escucha, en la escucha, en la calma frente a un caos, en la confesión, sentí su amor, en los estudiantes, en el amor de mis estudiantes, o el amor expresado por mis estudiantes, en compañeras de la universidad, imagínate, mensajeras del resucitado. ¿Cómo lo hace Jesús para estar en todas partes? Me pregunto yo. Un vagabundo vi a Jesús en la enfermedad de mi hermano y un cuñado, en un abrazo sincero, en la paz en el trabajo, cuando deja de llorar un bebé al momento que lo acuno y le hablo. Mira qué poder. En la tranquilidad en el mar de Chiloé. ¿Qué tal? A través de mi hermana, sus palabras de aliento. En una colega apoyada cuando recibió una mala noticia. Mire cómo van saliendo muchos señales de resucitado. Viendo videos del Papa León en Guinea. Recuperación de la salud de mi nietecita y suegra. En la paz del campo, claro, en la paz del campo. Mónica Avilés, qué envidia, en la paz del campo. En el abrazo de mis hijos, en el encuentro con mi grupo de la capilla, en la mejoría de salud de mi esposa, qué bueno, damos gracias a Dios. Bueno, como van apareciendo tantas buenas noticias, tanta presencia del resucitado en estos días, la sonrisa de mi hija, los niños, ¿ah? Siempre son presencia fiel del Señor. En mi nieto me pide la bendición todos los días. ¿Qué tal? La salud de mis nietos, oye, muchos nietos acá, ¿eh? En personas que te dan a entender que la vida sigue, efectivamente. Las personas que nos dicen hay que seguir. Bien, pues les invito en el catecismo, en mis estudiantes, en los nuevos días. Bien, pues van a ir apareciendo más cosas. Vamos a comenzar entonces después de este ambiente pascual en el que nos encontramos. El resucitado está trabajando en medio nuestro. Es Él el que nos va enviando, nos va llamando, nos va animando a este camino sinodal. Entonces vamos a continuar con el tema de esta noche. ¿Sí? Y seguimos poniendo cositas al chat ahí, lo que les surja. Bien. Hoy día lo que vamos a hacer son tres cosas. Vamos a recoger las sesiones anteriores y yo les voy a compartir la síntesis de lo que trabajamos el sábado en la mañana. Ahí en la diócesis nos ayudaron Claudia, Padre Luis y no me acuerdo a quién más. Alguien más nos ayudó ahí para hacer una síntesis de lo que se conversó en la mañana de ese sábado y ahora se los vamos a Carlos, devolver. Carlos, el sí. hermano Carlos ahí nos ayudó. Lo voy a mostrar y con eso vamos a seguir trabajando los días que vienen. Son muy pistas muy potentes que salieron de ustedes mismos. Vamos a hablar de la conversión como clave del sínodo y vamos a tener un espacio de compartir grupal. Entonces, les voy a devolver un poquito lo que fue rápidamente, después les voy a compartir la presentación y yo creo que también les van a compartir el documento, quizás lo van a tener que ordenar un poquito más, pero más o menos esto es lo que salió. Bueno, recordemos que estamos en la fase
Recordemos que estamos en la fase de implementación del sínodo, eso ya lo vimos la otra vez, estaba la fase de escucha, la fase de discernimiento, estamos en la fase de implementación, ¿sí? Recordemos que la implementación es experimentar prácticas y estructuras nuevas, identificar entre nosotros caminos concretos, factibles, posibles para implementar el sínodo, no cosas irrealizables, sino cosas que se puedan realizar. Esto implica lo que vivimos el sábado en la mañana, lo que estamos viviendo ahora, una participación amplia, un intercambio de dones y de experiencias. Veíamos que el documento final es el punto de referencia. ¿Se acuerdan que trabajamos sobre el documento final en esa mañana? Veíamos, por ejemplo, que el documento final lo poníamos de esta manera. Era como una especie de semillas que el sembrador nos pone en las manos. El sembrador es Jesús, nos entrega unas semillas, nos entrega regalos, gracias, para que nosotros las recibamos y las cuidemos y las plantemos. Y ahí estaba, por ejemplo, lo que era el documento sinodal. ¿Se acuerdan que lo vimos? Estaba el corazón de la sinodalidad y tres conversiones. Por eso vamos a hablar esta noche de la conversión. Estaba la conversión relacional de las relaciones, la conversión de los procesos y la conversión de los vínculos. Todo eso lo fuimos viendo, ¿sí? Recordemos que el corazón de la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo hacia el reino, orientado a la misión. Caminamos juntos. Ese es el corazón de la sinodalidad. Caminamos juntos, guiados por Jesús, hacia el mismo reino que Él nos va mostrando. Bueno, y acá está un poco lo que salió el sábado en la mañana. Había varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, era, acuérdense que no todos trabajaron las mismas preguntas, hubo grupos que trabajaron algunas preguntas. ¿Qué estructuras ya no sirven, deben ser desechadas o renovadas para hacer una iglesia más sinodal y misionera ahí en el decanato? Superar actitudes de protagonismo o de poder personal, reemplazando expresiones como yo mando aquí o la identificación exclusiva con el rol que yo cumplo en la diócesis, por un servicio humilde y compartido, ir hacia un servicio humilde y compartido. Eso es conversión. Promover un actuar transparente en lo conductual como en lo económico, que la toma de decisiones sea basada en el diálogo y la participación, dejando atrás estilos autoritarios o individualistas. Fomentar una acogida abierta y amorosa, que permita integrar y formar a todas las personas que se acercan a la comunidad. Todo esto después se los voy a mandar. ¿Eh? Ahora les estoy dando una pasada para que ustedes vean cómo van surgiendo cosas, ¿no? Cosas muy importantes. Se preguntaba también qué personas o grupos de nuestro barrio, pueblo, diócesis, se sienten hoy fuera de la comunidad. ¿Qué gesto de invitación o acogida podríamos hacer? Ustedes respondían, hoy se sienten fuera de la comunidad, especialmente los jóvenes, algunas familias alejadas de la fe y personas que no se han sentido acogidas o motivadas por la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Visitas puerta a puerta, generar espacios de escucha y cercanía, ofrecer instancias concretas como grupos juveniles, encuentros familiares y actividades que reencanten, fomentar una acogida abierta y amorosa que permita integrar y formar a todas las personas que se acercan a la comunidad. Fíjese cómo van saliendo cosas y se van interrelacionando. Otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros sacerdotes y al obispo a ejercer su autoridad de una manera más sinodal? Es decir, escuchando y promoviendo la participación. Ustedes respondían a esta pregunta, promoviendo con ellos una relación de cercanía, de diálogo y de colaboración, siendo puente entre ellos y la comunidad, compartiendo las necesidades reales de la gente y aportando con nuestras ideas. La escucha recíproca, evitar el autoritarismo, se fijan cómo se van repitiendo las ideas, fortalecer la participación de los laicos con confianza y con responsabilidad. Trabajo en equipo, apoyar con redes comunitarias, favorecer instancias de discernimiento conjunto. Todo esto muy importante acompañado de la oración para que el Espíritu Santo guíe a toda la comunidad en un camino sinodal.
van surgiendo cosas. Si tuviéramos que formar un equipo sinodal, recuerdan ustedes que los equipos sinodales son los llamados a animar a las comunidades a implementar el sínodo. Nos preguntamos, si tuviéramos que formar equipo sinodal en nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra capilla, ¿qué tipo de personas no podrían faltar? ¿Qué tarea concreta les daríamos? Tendría que estar el párroco, representantes de cada comunidad de capilla, coordinadores pastorales y sociales, así como personas de distintas edades y realidades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, familias y también representantes de organizaciones del entorno. Es clave incluir especialmente a los jóvenes. ¿Qué tareas les daríamos? Animar la vida comunitaria mediante la formación en sinodalidad, la escucha activa de las necesidades y realidades de las personas, la generación de espacios concretos y de encuentro y participación, trabajar en equipo, apoyar con redes comunitarias, favorecer instancias de discernimiento, que organicen reuniones, actividades pastorales y acciones de acercamiento que permitan integrar a más personas y fortalecer la comunidad. Tareas concretas para equipos sinodales. Otra pregunta, ¿qué semillas del documento final deberíamos sembrar y cuidar? La fe, respondían ustedes, la fe vivida con coherencia entre lo que creemos y practicamos, junto con valores como la empatía, la acogida, el servicio y la unidad. La escucha recíproca, el discernimiento en común, integrar a los jóvenes y a los niños, migrantes y adultos mayores, buscando nuevas formas de evangelización, innovando en los procesos de catequesis, promoviendo relaciones auténticas y una vida comunitaria basada en el respeto, la verdad y la fraternidad. Semillas del documento final. ¿Qué cambios? Otra pregunta. ¿Qué cambios vemos más urgente o posible de realizar o de empezar en nuestra parroquia, movimiento, comunidad? Ustedes respondían, fortalecer una iglesia más misionera, participativa y cercana, con mayor presencia en las comunidades. Es clave recuperar la fraternidad y la alegría comunitaria, especialmente para atraer e integrar a los jóvenes, escuchando sus intereses y expectativas. Impulsar procesos formativos que favorezcan el autoconocimiento, la convivencia y el descubrimiento de la vida, de la vocación laical. Promover la oración como base de la vida cristiana. Avanzar en un estilo sinodal, donde se camine juntos, se escuchen todas las voces y se difunda el sentido de sinodalidad en la comunidad. En base a estas respuestas, yo les propongo, o yo quisiera presentarle en esta lámina que viene, como que siento las ideas que más se repiten, o los movimientos del espíritu que más se repiten en todas estas respuestas que hemos ido como aconchando. Yo me tomo la libertad de presentarlo así, si les ayuda, ¿sí? Si les ayuda. Claramente, una primera cosa es que se conformen los equipos sinodales. O sea, la primera cosa que ustedes más reportan ese día sábado es que pronto se puedan conformar los equipos sinodales y se pueda con ellos discernir las tareas que deben ir cumpliendo. Eso es lo primero. Si no hay equipos sinodales, el sínodo no se va a implementar o va a costar que se implemente. Necesitamos equipos que faciliten el camino. Una segunda cosa que es muy repetitiva, como una especie de cambio urgente de algo, ¿se acuerdan que el sínodo nos pide cambios visibles que sean relativamente prontos? Quizás algo que se repite muchísimo es poder trabajar en nuestra diócesis la acogida. ¿Cómo podemos renovar la acogida en nuestras comunidades? Pensando una pastoral de acogida integral que piense el modo de acercar y de convocar especialmente a las familias, a los jóvenes, que pueda crear, discernir. Recuerden que la implementación es mucho de probar, de ensayar, de equivocarse, ir creando espacios de oración, de liturgia y compartir.
o los espacios que ya tenemos, replantearlos, pero siempre con esta perspectiva. Muchos de ustedes, muchos grupos repitieron esto, una iglesia más acogedora, una diócesis más abierta. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, a través de una pastoral de acogida que lo vaya pensando. Otra cosa quizás puede ser de más largo aliento, los procesos formativos, nuevos procesos formativos en pastoral familiar, en pastoral juvenil, cómo acompañar la vocación laical de las familias, por ejemplo. Y una cuarta cosa que se repite mucho en todo este proceso es la formación fraterna, para trabajar en la conversión de los personalismos, autoritarismos y promover relaciones más fraternas. Estas cuatro cosas son cuatro pistas, yo creo, muy fuertes que aparecen a partir de lo que ustedes mismos rezaron, discernieron y fueron como trabajando de una manera, como lo vimos esa mañana, como muy intuitiva. Esto no es un plan pastoral lo que estoy presentando, son como semillas, semillas que van surgiendo, que el Señor nos va poniendo en las manos y que estamos llamados como a irlas sembrando. ¿Sí? Bien. Voy a parar un poquito acá y quizás si alguno quisiera reaccionar, ahí me ayuda la Ángela si va a dar la palabra, pero quizás alguno, no tenemos que hablar todo. El ejercicio que hicimos en esa mañana de sábado fue un ejercicio muy corto, muy apretado, pero ustedes se dan cuenta que sale mucho, sale bastante. Entonces, si alguno quisiera como reaccionar a esta devolución, a esta síntesis de lo que trabajamos ese sábado en la mañana. Si alguien quisiera como decir algo, compartir algo, lo puede hacer, levantando la mano y le damos la palabra. Padre Luis, lo escuchamos. Es que cuando hablas de formar equipo sinodal, es, es un equipo nuevo al... yo me imagino la estructura de, del decanato, ya que tiene un consejo pastoral, donde se vinculan los coordinadores y el vicecoordinador de cada parroquia, ¿ya? Y están en el consejo pastoral decanal. En este caso lo acompaña el padre Bernabé como vicedecano. Cuando hablamos de, porque en ese consejo pasan las actividades de la catequesis, los ministros de comunión, pastoral juvenil, diácono, a veces 1%, ayuda fraterna, pasa por ese filtro, ¿no? No, a ver, yo no llamo los filtros, pero desde ahí nace el proyecto de actividades o programas que se den durante el año que viene, ¿ya? Ese consejo podría ocuparse hoy día como el equipo sinodal de canal y que las parroquias, como son representantes cada uno de sus consejos pastorales, esos consejos pastorales debería ser el equipo parroquial sinodal. ¿Se puede atribuir eso o tiene que haber otra nomenclatura o ser un equipo diferente? Yo pienso que es una buena pregunta para que el Consejo Pastoral lo converse. Efectivamente, lo que tú dices sería lo que yo les invitaría a conversar como consejo. Es decir, tenemos que ser nosotros, dado que ya somos una estructura creada que es representativa de todo el decanato, ¿somos nosotros los llamados a ser un equipo sinodal? ¿O necesitamos crear un equipo distinto, igualmente representativo, que tenga una misión? O son, o tercera alternativa, tenemos que ser nosotros incorporando a otras personas. Esa es una conversación que tienen que tener ustedes, nuevamente, es un discernimiento que ustedes tienen que hacer, sabiendo que obviamente debe haber un equipo sinodal que vaya como implementando. Yo diría que esa sería una respuesta, sí, que ustedes lo conversen y que ustedes vean. Ciertamente yo creo que la clave del equipo sinodal son dos claves. Lo primero es la participación amplia, que sea representativa. Y segundo, que tenga tareas concretas, tenga un camino de implementación del sínodo.
así en el corto plazo, corto, mediano plazo, así que tenga tarea de aquí a final de año, no sé, en fin, eh, sí, pero eso es un tema que ustedes tienen que discernir. Pero es una linda pregunta, un lindo desafío. ¿Alguien más quisiera reaccionar a esta devolución de síntesis? Comentario, oye, me gustó lo que salió, no me gustó lo que salió. Julio y Julio Leonor levantaron la manito, parece, ¿no? Desmuteate, estás muteado, Julio. Tienes que desmutearte. Ahora, Ahora sí. yo creo que la base de todo esto es un poco lo que dice el padre Luis, ¿ya? Pero yo le agregaría, y esto yo creo que al final del curso, porque al ver completo todo el temario, ¿cierto? Se nos va a enseñar una cosa muy relevante que es cómo poder tomar esta información y hacerla llegar. Ahora, yo creo que en el interín, cada parroquia podría de alguna manera estar ya viendo cuáles son aquellos agentes pastorales que tengan la habilidad de poder retransmitir muy bien esto. Si le damos la labor a los coordinadores, podemos caer en el error de que los coordinadores no son muy buenos capacitadores. Por lo tanto, yo pienso que ahí es donde de los grupos, de todos los grupos que estamos participando, ¿cierto? Hay que ver cuáles son las personas que tienen el perfil para poder entregar esto, hacerlo bajar. Buena sugerencia, Julio. Muy buena sugerencia. ¿Alguien más? Creo que, bueno, la adoración al Magali, Santísimo, te escuchamos. sí, la adoración al Santísimo, creo que hay que reforzarla como pie inicial a toda actividad sinodal. Eh, Darle una gran fortaleza, porque de ahí muchas gracias sale. También acá incorporaban, Jorge, que está con nosotros aquí en la comunidad, la importancia de la catequesis de confirmación y poder incorporar la catequesis y confirmación en el camino sinodal. Bueno, y las otras catequesis también, pero él apunta a la catequesis de confirmación. Gracias. ¿Cómo podemos renovar la adoración al Santísimo para hacerla más inclusiva, más renovarla, convocar más gente? Yo, Paulina, no sé dónde está la Paulina, manito. Paulina, te escuchamos. Comparto todo. Yo no estuve el 11, pero por lo que estoy escuchando, viendo, considero que a lo mejor, como dijo Magali, debemos incorporar activamente a los de confirmación para hacer el compromiso, eh, como dice el sacramento, confirmarse, pero quedarse en la iglesia, no solamente venir a hacer el sacramento y no volver hasta cuando te cases o cuando seas padrino, porque yo creo que la carencia en estos momentos es falta de jóvenes. Jóvenes, no estamos todos poniendo viejos y no hay compromiso de parte de los jóvenes. Y hay que encantarlos. Los jóvenes han tenido una evolución muy grande y está mucho el individualismo y el querer ser distinto. Está pasado de moda ser católico. Entonces yo creo que debemos buscar una metodología para que la gente que va al catecismo, confirmación, se comprometa a quedarse, como digo yo, ponerle aceitito en los pies para que se queden como los gatitos. Eso, humildemente. Ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Ustedes hablaban, ustedes mismos dicen, tenemos que ser una decanato más acogedor, tenemos que replantear nuestra manera de acercarnos, de acercarnos a, bueno, cómo nos acercamos más a los jóvenes, cómo el proceso de confirmación les, les mueve a quedarse y qué se les ofrece después.
Entonces, a lo mejor quizás ustedes dicen, oye, no, lo que tenemos que pensar es un proceso post-confirmación, que empiece inmediatamente después de la confirmación. Entonces, hay un equipo de confirmación, está trabajando, listo, pero hay otro equipo que ya está trabajando un post-confirmación. Ya. ¿Quiénes podrían trabajar en ese proceso de post-confirmación? Es un lindo desafío sinodal, porque es algo que necesitan todas las parroquias, todo el decanato. Una pastoral que atraiga más a los jóvenes, que haga un buen proceso formativo, atrayente para los jóvenes, que les dé participación. También el proceso de confirmación tiene que ser sinodal. ¿Y cómo pensar una post-confirmación? Ahí hay un desafío muy importante que podrían trabajarlo en conjunto, digamos, con toda la riqueza del decanato que hay. Bien, vamos a continuar. Yo sé que hay mucho más para conversar. Esto es simplemente una especie como de aperitivo, ¿ah? Eso del sábado en la mañana. Para los que no estuvieron, solamente fue un ejercicio, pero siendo un ejercicio de sinodalidad, porque la practicamos, sale mucha cosa. Entonces ya, por ejemplo, ahí van apareciendo cosas, ¿no? Ya, ¿cómo podemos conformar un equipo sinodal? Ya lo vamos a tener que ver en el decanato, que sea lo mejor posible. Ya, y ¿sabes por qué no nos dedicamos al post-confirmación? Listo, y eso para este año. De modo que quedemos contentos, ¿no? Recuerden que la implementación son cosas que se puedan implementar en el corto o mediano plazo, que sean realizables, no ponerse tanta, tanto Puntos objetivo, sino que, objetivos, ah, focalizarme en claro, poquitas cosas. Disculpe que interrumpa. sí, Andrés Marchand, Soy Paulina, estoy con el de mi no, marido. sí sé, te estoy molestando. Claro. Exactamente, focalizar, eso es parte un poquito del camino sinodal, el priorizar. Mira, les voy a pedir que ahora nuevamente sigamos con el tema de esta noche, que es la conversión. Entonces les quiero proponer que eh, puedan poner al chat sinónimos de la palabra conversión. Entonces recuerdan ahí las clases de lenguaje, en mi caso castellano, ¿ah? Aquí se me cayó el carnet a todo ritmo, pero los que fuimos antiguos estudiamos castellano, hoy día estudian lenguaje los niños, sinónimos de la palabra conversión. Pónganlo al chat. En una palabra, dos palabras. Sinónimos, no antónimos. Y yo voy leyendo. Sinónimos de la palabra conversión. Cambio, transformación, convertirse, cambio. Estoy leyendo, ¿ah? Cambio, parece que cambio va ganando. Mutación, giro, adaptación, mesis, como las orugas se convierten en mariposas. Renacer, anda, modificación, transformación, alteración. No se alteren, por favor, no se alteren tanto esta noche. Quiero calma. Alteración, mutación, transición, cambios, modificación, metamorfosis, como Frank Kafka. Evolución, que diría Darwin. Charles Darwin diría evolución, transformación, cambio, paso. Mauricio, muy buena esa, paso. Está buena esa. No lo había pensado. Adaptación. La conversión es adaptación. Innovación en humildad. Ah, y aquí nos pusimos profundo. Innovación en humildad. Entre paréntesis, creo, pone esperanza. Está buena. Innovación en humildad, creo. Reingeniería, diría el fallecido Eduardo Bombalet. Reingeniería. María José agrega cristianización. Ya no, estamos muy profundo, ¿ah? Bueno, ¿están listos para la ¿cómo se llama ahora PCU, no? No se llama PCU ahora, ¿cómo se llama? Mudanza, cambio de vida. Inés de los Lirios también, cambio de vida. Bueno, vamos entonces a la conversión, pero ahora mirándola cambio de rumbo. Vamos a mirar entonces la conversión, pero desde lo que el sínodo nos va proponiendo como clave de lectura del sínodo. Se vuelvo a la presentación y aquí voy a ir un poquito más latero, pero bien.
Ahí ustedes ven, por ejemplo, algunas palabras que ustedes ya mismo dijeron. La conversión puede ser cambio, ¿no? Cambio. Pasar de un estado a otro. Modificación, alteración, variación. Yo me cambio de casa, pero sigo siendo el mismo, ¿no? Cambio de casa, pero sigo siendo el mismo. He modificado alguna cosa exterior, pero no me he cambiado a mí mismo. A eso nos habla la segunda acepción de la conversión, que es la transformación. Es decir, también hay una mutación, una metamorfosis, hay una transmutación, hay una evolución, hay un cambio que va, por decirlo así, en el ser. Y también la conversión es reforma, es ajuste, es cambio de rumbo, es adaptación, es reconstrucción. ¿Sí? Es una palabra que tiene mucho significado. Vamos a ver entonces cómo la entiende el sínodo, cómo el sínodo nos invita a la conversión. Porque recordemos que la sinodalidad es un camino de conversión espiritual y de reforma estructural. ¿Sí? Es un camino de cambio personal. No olvidemos esto, es un camino de cambio personal. Es un camino también de renovación comunitaria. Es un cambio personal, pero es también una transformación de nuestra comunidad. Y también es un camino de reforma estructural. Vamos a ver que la conversión entonces está presente en estas tres dimensiones, en lo personal, en lo comunitario y en lo estructural. Y cada dimensión de la conversión va ayudando a la otra. La conversión personal ayuda a la comunitaria ayuda a lo personal y la estructural nos ayuda a todos. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia, nuestro decanato sea más participativo y sea más misionero. Y para que hablemos de la conversión en el sínodo, vamos a escuchar una historia y vamos a dejar que sea Jesús quien nos cuente esta historia. La historia dice más o menos así. Un padre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la vaca. Entonces el padre repartió la herencia entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, lo recibió con abrazos y con besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Tráiganme el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó acerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: ¿sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca?
Jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado su dinero en prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Podríamos definir la conversión a la luz de esta historia que nos cuenta Jesús. Es Jesús el que nos cuenta con esta parábola de los dos hijos con este padre. Qué entiende él por conversión y qué nos pide y a qué nos invita? La conversión, podríamos definirla así, y creo que Jesús estaría de acuerdo, es toda decisión o cambio movida por la gracia. Toda decisión o cambio que mueve la gracia de Dios. La conversión no nace primariamente de nosotros, sino que es una gracia que nos mueve a ese cambio que el mismo Dios va sembrando en nosotros. Y esa gracia, esa decisión que tomamos a la luz de esa gracia, nos acerca o nos conforma más con Dios. ¿Qué es la conversión? Y creo que el sínodo así también lo entiende. Es toda decisión que vamos tomando, todo cambio que vamos implementando, movida por la gracia, inspirada por Jesús, inspirada por el Espíritu del Señor, que de alguna manera nos va acercando o nos va conformando más con Él. Y podríamos hablar en el sínodo de dos tipos de conversión. Y cada uno de los hijos representa un llamado a la conversión. Podríamos decir que el primer hijo, el hijo menor, representa la primera conversión, mientras que el hijo mayor representa una segunda conversión. Podríamos decir que la primera conversión es esa gracia que nos mueve a regresar a Dios después de sentirnos lejos de Él, de habernos alejado de Él. En cambio, la segunda conversión, como la del hijo mayor, no estamos lejos de Dios, estamos cerca del Padre, no hemos abandonado la casa del Padre, pero sí sentimos también un llamado a transformarnos un poco más para parecernos más a Dios. El padre, en el fondo, con el hijo mayor, le invita a parecerse un poco más a él como papá y acoger a su hermano como él lo acoge. Entonces ahí están las dos conversiones y creo que el sínodo también nos habla de estas dos conversiones. Vamos a ver de qué manera. La primera conversión, como veíamos, muchas veces surge a partir de, bueno, lo que le pasó al hijo, ¿no? De alejarse conscientemente de la casa del padre, buscando hacer su propio camino, buscando tomar sus propias decisiones, le pide la herencia al padre y se va a hacer su vida. Hay una ruptura, digamos, con Dios, un alejamiento de Dios. Pero al mismo tiempo, en ese alejarse de Dios, se va provocando un despertar. Y aunque estemos muy lejos de Dios, Dios, el Padre, como que con su amor, de todas maneras siempre lo va llamando. A diferencia de cómo llama al hijo mayor, que lo tiene al lado y lo sale a buscar fuera de la fiesta y dice, oye, entra a la fiesta a celebrar con nosotros, que estamos celebrando a tu hermano que volvió. El hijo menor está muy lejos de la casa del Padre, pero igual el anhelo del Padre de traerlo de vuelta le llega al corazón. No sabemos cómo, y se produce un despertar, como bien dice la parábola, ¿no? El hijo empieza a decir, oye, ¿y por qué mejor no vuelvo a la casa de mi padre? Bastante arrepentido, pero allá voy a estar mejor que acá. Bueno, y comienza un camino de regreso a la casa del padre, ¿no? Como bien dice la parábola. Y en esta primera conversión, el hijo, cuando llega a la casa del padre, reconoce lo que hizo. Se tira a sus pies y reconoce, he pecado contra ti, me alejé de ti, desperdicié mi vida, pero aquí estoy de vuelta queriendo volver a entrar a estar contigo. Entonces, esta primera conversión eh, se trata en el fondo de reconocer ese despertar, de volver a la casa de Dios, reconociendo lo que hemos hecho,
ese alejamiento, pero sobre todo pidiendo perdón, pidiendo sanación y pidiendo ser nuevamente admitidos a la cercanía con Dios. ¿Sí? Y el padre, como nos dice muy bien el padre del hijo pródigo, nos va a abrazar, nos va a curar, nos va a intentar en esta primera conversión, bueno, restablecernos, darnos fuerza, cambiarnos la ropa, en fin, hay una respuesta del padre que es abundante, ¿no? De recibirnos. En cambio, la segunda conversión es distinta, es distinta. Y a diferencia de la primera, que está movida más bien por el anhelo de volver a la casa del Padre, por este reconocimiento de la ruptura que él mismo ha provocado contra sí mismo, contra sus hermanos, contra el Padre, la segunda conversión está más movida por el amor. Y es esa conversión que, en el fondo, nos invita a identificarnos más con Dios. Ya no estamos alejados de Dios, pero sin embargo queremos parecernos más a Él. Queremos crecer en amor con Él. Queremos ser más parecidos a Dios. Queremos crecer en nuestro amor. Queremos parecernos más a Jesús, más al Padre. Esta segunda conversión es más lenta, es más gradual. Es la conversión de todos los días, podríamos decir. Es la conversión de todos los días, porque nunca podremos llegar a parecernos completamente a Jesús, pero deseamos hacerlo. Y aunque nos equivoquemos parcialmente, queremos seguir caminando, ¿no? Queremos seguir identificándonos con Jesús, queremos servirlo, queremos conocerlo más, queremos parecernos a Él, queremos tener una relación con Él. Y al punto de decir, como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Y es un deseo, lo que me mueve a mí no es el deseo de volver a si me encontraba alejado, sino que estando con Dios quiero buscar y hallar la voluntad de Dios. Buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, somos invitados como el hijo mayor, ¿no? A parecernos más a Dios, a parecernos más al Padre. ¿Sí? Y podríamos decir que nuestro buen Saulo, convertido después a Pablo, vive la primera y la segunda conversión. Vive una primera conversión porque él efectivamente perseguía, mataba a los cristianos, apedreaba a los cristianos, como por ejemplo fue cómplice ahí en la muerte de, imagínate, de Esteban. No obstante, Dios lo invita a volver, le invita a cambiar. Y después Saulo se convierte en Pablo. Después de esa primera conversión, ¿se acuerdan la historia del buen Saulo que queda ciego? Tiene que ser acompañado, se bautiza y Saulo se convierte en Pablo, vive la segunda conversión y empieza a vivir para Jesús. Vive un camino de arrepentimiento, vive un camino de perdón, vive un camino de conversión primera, como vimos. ¿Pero para qué? Para vivir la segunda conversión, que fue el resto de su vida. Intentar seguir a Jesús, comunicarlo y anunciarlo. Ahí en Saulo y Pablo están las dos conversiones. Y nosotros en nuestra vida también vivimos ese caminar, esa primera y esa segunda conversión. Entonces voy a terminar esta parte, como esto ya lo vimos ya, voy a volver sobre ello, pero creo que es los llamados del sínodo en modo primera conversión. ¿Cuáles son los llamados del sínodo como que nos llama a esta primera conversión, como la del hijo menor? Que tiene que ser un camino de arrepentimiento, un camino de regreso, un camino como de cambio, de cercanía a Dios. Somos invitados a vivir relaciones más evangélicas, ¿sí? Una conversión de las relaciones hacia relaciones más evangélicas. Somos invitados a cambiar en nuestra capacidad de vivir relaciones más sanas, con más confianza, con perdón, superando el miedo a la diversidad y dando vida a comunidades acogedoras. Entonces ustedes lo decían mucho el día sábado en la mañana, el 11. Tenemos que cambiar nuestra pretensión de ser el centro.
Esto salió muchísimo el día sábado, el sábado 11. Un cambio en modalidad primera conversión es reconocer que no somos el centro, que muchas veces hemos querido serlo. Y en verdad, la iglesia es más diversa, es más grande que mi carisma, que mi ministerio. Yo no soy el centro de la iglesia. El centro es Jesús. Y todos estamos en relación al centro a la misma distancia. Por tanto, somos invitados a hacer un camino para reconocer que somos una parte de la iglesia, en nuestro carisma, en nuestra vocación. Así como el hijo menor hizo un camino de regreso al Padre, tenemos que hacer un camino de ser el centro a reconocerme parte y abrirme a los demás. Nosotros los clérigos tenemos que hacer un camino como el hijo menor y pedir perdón y hacer un camino de regreso, de reparación de nuestro clericalismo. Como dice Papa Francisco, muchas veces ponemos nuestros intereses por delante del Señor que llama. Tenemos que pedir perdón, tenemos que hacer un camino igual que hizo el hijo menor, un camino de regreso, de reparación, de reconocimiento. Pedir perdón, decir, yo quiero cambiar, no quiero ser más clerical. Y como Saulo tuvo que ser ayudado por otros a ese cambio, como el hijo menor también tuvo que ser ayudado por los sirvientes del padre que le sacaron, le pusieron la túnica, le pusieron las sandalias, lo repararon. Nosotros los clérigos tenemos que ser también reparados por Cristo, reparados por Dios y reparados también y corregidos por la comunidad. O sea, este camino de nosotros los clérigos, del clericalismo, que es un pecado contra la unidad, un pecado contra la diversidad de la iglesia, tenemos que hacer un camino de retorno al Padre y tenemos que ser ayudados. Y esto es una ocasión de gracia, como veíamos, ¿no? De este cambio. Toda la iglesia tiene que ser un camino para sanar relaciones, un camino muy grande, que en algunas diócesis va más adelante, en otros países va más adelante, en otros lugares más lento. Tenemos que ser un camino de perdón, de reparación respecto de los abusos de poder, de conciencia. Y esto apareció mucho en el camino sinodal. Resonó la necesidad de sanación, de reconciliación y de reconstrucción de la confianza dentro de la iglesia, con signos claros, en particular tras demasiados escándalos de abusos y dentro de la sociedad. Igual que el hijo menor, que hemos cometido delitos y pecados muy graves contra niños, personas adultas, personas vulnerables, en fin, tenemos que hacer un camino, la iglesia lo está haciendo de cierta manera, un camino de reparación, de reconocimiento, de reparación y de no repetición. Ustedes ven que la primera conversión, que es movida por la gracia, implica la verdad, implica el reconocimiento y abrirnos a esa reparación que Dios propone tanto al victimario como a la víctima, en distintos niveles, por supuesto. El machismo, el machismo. Somos llamados a una conversión los hombres en las relaciones que conciernen inequívocamente las relaciones entre hombres y mujeres. Damos testimonio del Evangelio cuando intentamos vivir relaciones que respeten la igual dignidad y la reciprocidad entre hombres y mujeres. Los hombres también tenemos que hacer un camino, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo, de este pecado del machismo. Reconocer, pedir perdón, pedir ayuda. Somos llamados entonces en esta primera conversión a reconocer, a reparar y a no repetir. Entonces, te invito a preguntarte, ¿yo necesito también la gracia? ¿También Dios me invita a vivir como el hijo menor una conversión en este primer nivel? ¿Debo yo también, movido por la gracia, reconocer que quizás me siento el centro, que quizás he pecado contra la unidad, que quizás no he reconocido a los otros, que quizás he sido un poco autoritario, que quizás he sido personalista, que quizás no miro con confianza a algunas personas? En fin, ¿dónde necesitas tú? Recuerden que esto está muy, muy personal.
¿Dónde necesito la gracia de esta primera conversión? ¿Dónde tengo que abrir los ojos como Paulo para convertirme en Pablo? Tengo que abrir los ojos también y pedir que el Señor me ayude en un camino de conversión, ayudado por la comunidad. Lo vamos pensando, no es para que lo respondamos ahora, son preguntas que van quedando ahí en este caminar que el Sínodo nos va ayudando a vivir. Y por último, reconozcamos llamados del sínodo a una segunda conversión. Esa conversión que ya no es tanto el reconocimiento de un pecado, el reconocimiento de una falta, el reconocimiento de una quebrazón, de una fractura que hemos provocado, de una distancia que tenemos que como atenuar o acercarnos, sino que es más bien esta segunda conversión que está movida por el amor, que está movida mucho más como por hacer una iglesia más participativa, más sinodal, aquello que nos mueve a hacer una iglesia más parecida a la de Jesús. Y por tanto nos abrimos a esos llamados que Dios nos llama, nos hace a crecer, para ir recuperando lo que ¿se acuerdan que lo vimos el sábado 11 de la mañana? Lo que queremos nosotros es ir sintiendo en esta segunda conversión que nos mueva, quizás no el reconocimiento de una falta, sino el sabor de ser pueblo de Dios. Que mientras más sinodales somos, más contentos y consolados nos encontramos. Que vamos sintiendo ese sabor espiritual de ser pueblo de Dios, lo queremos seguir sintiendo. ¿Ven la diferencia, no? La primera conversión es más dura probablemente, la del hijo menor, pero igualmente llena de gracia. Esta segunda conversión es una conversión de alguna manera que nos mueve desde el deseo de sentir este espíritu de ser pueblo de Dios. Y eso es lo que nos mueve. Nos mueve la misión, nos mueve la misión de testimoniar a Jesús. Queremos ser una iglesia más sinodal y para eso nos sentimos llamados a hacer cambios, transformaciones en modo segunda conversión, porque queremos realmente ser discípulos y misioneros de Jesús con harta fuerza. Entonces, por ejemplo, la segunda conversión es ese llamado a renovar nuestra manera de vincularnos con el contexto. ¿Se acuerdan que lo vimos el sábado 11? La conversión de los vínculos es ese deseo de conocer mejor las fronteras existenciales a las cuales la luz de Jesús quiere llegar, quiere iluminar. Queremos conocer mejor el contexto, queremos escuchar a las personas, queremos saber qué necesitan, qué deseos tienen de conocer a Dios, en su propia realidad, no en la realidad que nosotros creemos que debiera ser. Esta pastoral de acogida, esta pastoral más abierta, son deseos que ustedes van recibiendo en modo de segunda conversión. Este deseo de hacer una catequesis más atractiva para los jóvenes es un llamado de segunda conversión, es un llamado de transformación para que la iglesia sea más sinodal, más misionera. Una iglesia que se vincula de otra manera con su contexto, ¿sí? Una iglesia que se acerca más, por ejemplo, a los más marginados, a los que se encuentran, a los que se encuentran más lejos, porque nos mueve el Señor a ir hacia allá, nos mueve en esta segunda conversión. Queremos ser una iglesia que sea más de intercambio, que sea una iglesia que se abra a los demás, que sea más participativa, que sea más diversa, que no nos cerremos, sino que nos abramos a los aportes de otras comunidades. Lo que estamos viviendo en esta noche, lo que vivimos el 11 y esta formación, es un llamado a la segunda conversión, a este intercambio de dones, de carismas, de deseos, de habilidades. ¿Para qué? Para que la iglesia sea más acogedora, para que abra más los brazos como los abre Jesús o el Padre del Hijo pródigo. Una iglesia que pueda dar voz a los que no tienen voz, abriendo más participación a los excluidos, a los jóvenes. Son todos deseos que estamos recibiendo en segunda conversión, que nos ayuden a encauzar nuestra energía misionera. Y recuerdan, por ejemplo, cómo la segunda conversión nos mueve a una iglesia que converse más en el espíritu, que escuche más, que discierna comunitariamente, que tome decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. La conversión de los procesos que veíamos el sábado 11 es otro llamado a la conversión en segunda conversión, ¿sí?
que en el fondo es una conversión como gozosa, animada, más lenta, por supuesto, más participativa. Entonces, nos puedo preguntar también, ¿en qué me siento yo motivado a colaborar con la transformación de la iglesia? A lo mejor yo me siento llamado a colaborar con el equipo de acogida. Yo podría ser una buena persona para el equipo de acogida. O sabes que no, yo me siento muy llamado a ayudar a la liturgia, por ejemplo. Me siento llamado a quizás participar del equipo de la pastoral juvenil. Me siento llamado a ser parte de un equipo sinodal. Me siento llamado a ser catequista. Me siento llamado, bueno, ¿dónde te sientes tú movido a colaborar con este cambio en segunda conversión de la iglesia, como el hijo mayor que se va a ir pareciendo más al papá de la parábola, como Paulo que ya ahora se va a querer parecer más a Jesús? Bueno, entonces ahora que nos quedan unos 20 minutitos, nos vamos a ir 15 minutos a compartir. Y lo que vamos a compartir, ¿qué me resonó de la presentación respecto de la conversión? Y quizás alguien quisiera comentar, yo me siento en la primera conversión, en esta dimensión. Quizás alguno va a decir, yo me siento respecto de esto en primera conversión sinodal y respecto de esto en segunda. Las dos cosas pueden ir de la mano, ¿sí? Las cosas no se oponen. El padre quiere a los dos hijos en la casa. Entonces, bueno, compartimos eso. Hubo algún llamado que yo voy sintiendo en segunda conversión. O sea, es que yo me siento muy movido a transformar la iglesia con mis talentos, con lo que yo pueda, me quiero sumar a esta labor con ánimo, me siento como animado en esto. Y si estamos todos aquí un día jueves con frío a las 9 de la noche escuchando a este latero que está hablando desde Quito, Ecuador, es porque yo me imagino que ese deseo lo vamos teniendo, ¿no? Es por eso estamos acá. Listo, nos vamos a grupos, como les decía, nos van a enviar a grupos